creación artística y música experimental. Este programa nace de la Fundación Voltajes Aleatorios, que es un espacio que queremos crear para gente no experta y expertos. Generar una comunidad de aprendizaje donde aprendamos juntos. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube de Voltajes Aleatorios. Y hoy, como pueden ver en la imagen, nos acompaña Rosa Angelini, productora, artista y otras cosas más que vamos a descubrir en la conversación. Rosa, muchas gracias por estar acá. Adelante. Sácate el audífono.
Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Haz de cuenta, hermana, compañera, que esto que estamos diciendo aquí te lo está diciendo una mujer zapatista mientras te da un abrazo y te dice al oído, en tu lengua, en tu modo, en tu tiempo. No te rindas, no te vendas, no claudiques. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera. Cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas. Llévala y dile a todos y a cada uno de ellas que no están solas, que vas a luchar por ella. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal.
Muchas gracias, Rosa. Ahora escuchamos una canción y volvemos para conversar. Adelante. Estamos de vuelta en Voltajes Aleatorios en Radio TXS. Estamos con Rosa Angelini, pero antes que partamos tenemos ganadores del concurso. De este celular Motorola se lo ganó Claudia Rosales. ¿Ya? Felicitaciones. Así, felicitaciones. Ahí está. Bien. El libro Pobre Rico Millonario se lo ganó Felipe Mondaca. Felicitaciones. Felicitaciones. Qué suerte que Y seguimos regalando. Amor Animal se lo ganó Matías Aguilera. Felicitaciones. Ya. Y el libro ilustrado Fiesta se lo ganó Darling Escobar. Bien, pues. Ya. Oye, Rosa, partamos al tiro, ¿les parece, Sí. chiquillos? Oye, hay una conspiración en la Tierra. Así se llama esta composición, ¿no es cierto, Rosa? Así. ¿Nos puedes contar un poquito de este trabajo? Nos interesa saber, en primer lugar, un poco que nos desmembres tu setup, cómo trabajas, pero al mismo tiempo también que nos comentes cuáles son tus decisiones artísticas, cómo llegaste a esta composición. Háblanos un poco de eso. Bueno, primero lo que escucharon es una adaptación, porque esta es una obra que fue pensada para el audiovisual y para la performance en vivo en espacio de calle. Dura en total 30 minutos, entonces tuve que hacer una adaptación más breve, no sé cuánto habrá durado, 10, 12 minutos por ahí. Bueno, esto lo vengo trabajando desde hace un año, que fue en el verano pasado cuando lo empecé a componer en el sur de Chile, en Coñaripe. Entonces está bien inspirado también en la naturaleza. Y bueno, la motivación principal es que, bueno, yo vengo trabajando hace muchos años desde el arte, activismo y todo eso. Y tenía tantas ideas como dentro de mí que necesitaba expresarlo en una obra. Y primero yo iba a hacer solo la dirección artística de la obra, y no iba a hacer la música. Pero tenía toda la idea y todo el concepto musical, entonces en vez de decirle a alguien que lo hiciera, dije, yo la voy a hacer. Nunca había trabajado con Ableton Live y quería hace rato aprender. Y entonces esta obra se hizo aprendiendo a usar ese programa. O sea, aprendí a hacer música en Ableton Live con esta obra. ¿Ya? Entonces fue un proceso bien personal en donde empecé primero como yo hago también harto registro sonoro, de paisaje sonoro, y también ando grabando hartos discursos políticos de mujeres y hombres, pero principalmente de mujeres de pueblos originarios. Entonces, a partir de eso empecé a encontrar algunos archivos, algunos discursos que me parecían súper relevantes de historia de mujeres en la historia de la humanidad y de la defensa de los derechos de la mujer y del medio ambiente, y me vi que no existía en ningún banco de datos, de información, de audio, en donde estuvieran por ejemplo, los discursos de Elena Cafarena, no existen, no hay. Entonces empecé a darme cuenta que había una invisibilización del discurso político de la mujer activista en Latinoamérica y en el mundo, y así empecé a encontrar, de hecho hay una conspiración en la Tierra, es una frase que dijo Angela Davis en los años 70 en una marcha, de ahí yo saco un extracto, lo que pueden escuchar en inglés es Angela Davis, diciendo hay una conspiración en la Tierra. Entonces empecé a buscar y también un poco a poner en evidencia los asesinatos que han ocurrido a diversas mujeres que han defendido el medio ambiente, como es Berta Cáceres. Berta Cáceres es la de la frase que dice despierta humanidad, ya no hay tiempo, o despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Y es una frase que cuando yo la escuché en un discurso, fue uno de los últimos discursos que ella dio antes que la mataran. Entonces empecé como a recolectar todos estos mensajes tan importantes que a mí me movían y que sentía que tenían que estar. Como a modo de... Yo veo la música
o el arte como una herramienta de denuncia social también. Entonces, así parte y también de encontrar el equilibrio en torno a la defensa del medio ambiente. Por eso es una obra, acá no se escuchó, pero hay pasajes muy importantes por todos los elementos. Partimos con el fuego en la obra, pasamos por el viento, por la tierra, terminamos con la lluvia, con una gran tormenta. Y eso también está desde los sonidos, desde el paisaje sonoro, pero también está desde la elección de los sonidos. Ya, entonces, cuando hice el set, primero, obviamente, tenía el Ableton Live básico sin nada, después algunos amigos me empezaron a prestar algunas bibliotecas de Arturia y de algunos moduladores antiguos, entonces hay varios. No podría ahora recordar todos los que uso. En esta obra tengo alrededor de 70 pistas, entonces bien compleja de tocar en vivo, sola. Por eso trabajo con la base live en vivo, pero también con una línea de tiempo para que me dé un poco la estructura de lo que no puedo ir tirando en vivo. Entonces, lo pensé también mucho en modo viaje, porque esto es una acción de intervención en espacio público. Entonces, también que me diera la libertad desde la performance, porque yo además, estos cantos, yo estoy incentivando a un grupo de 50 mujeres y disidencias que están actuando y bailando y danzando, entre ellas Lorenza Iapán, que es una gran performance. Entonces yo soy un poco la maestra de ceremonia que está en el centro y que con esos gritos, que aquí fue súper raro hacerlo en un estudio, esto se hace en calle, incentivo a que las mujeres dancen y es un gran afafán. Son como subir la energía, incentivar un poco como llamados de lucha o llamados de danza, Entonces voy y para mí era súper importante también rescatar algunas lenguas que están extintas, como el Selknam, que se escucha también ahí a Lola hablando, y los audios de mapuche son de la Lorenza Iapán, con quien yo trabajo, y en la obra ya se presenta en vivo. Entonces para mí era una necesidad, más que la necesidad musical, también era la denuncia o dejar un manifiesto en torno a la defensa de la madre tierra, de los derechos humanos, del feminismo, de los pueblos originarios. Ahí hay una cuestión súper interesante que se desprende de toda esa descripción interesante que estabas haciendo, que es como un sentido también de articulación de la comunidad, ¿sí? Porque de alguna manera hay una conspiración en la tierra, pero también de lo que trabajas en Rizoma Alzada, etcétera. Vamos a llegar a eso de todas maneras. Esperamos, sí, en los tiempos que tenemos. Hay esa búsqueda de una comunidad, ¿no? ¿Podrías de repente como articular algunas ideas en esa dimensión? Porque está la comunidad de las mujeres, está la comunidad, una comunidad política de reivindicación de diversidades, de legitimación de un lugar de enunciación, ¿cachai, no? Quizás te dice algo esa pregunta, esa idea. Sí, pues yo creo que después del estallido, o por lo menos yo vengo trabajando de forma colectiva o de trabajo en red hace más de 10 años, 15 por ahí. Entonces para mí siempre el sentir comunitario y colectivo era súper necesario en la sociedad en la que vivimos, que está ajena a eso, sobre todo en Chile, que es un país súper pragmático, competitivo, tal vez individualista, es súper competitivo, diría yo, más que otros países vecinos. Entonces, claro, el sentir comunidad, por ejemplo, esta obra siempre, cuando la empecé a hacer primero en un proceso súper personal, porque no pensé que iba a terminar en una obra con tanta gente, en un momento fue con mapping, va con proyección monumental. Nunca pensé que iba a llegar para allá, pero en la mitad del proceso de composición de la obra empecé a pensar en los movimientos de la danza y cómo las mujeres en colectivo se iban a mover en la obra. Entonces también pensé en esos tiempos de los ritmos que aquí no se escuchan mucho, pero hay harto tribal y cosas al final de la obra, que se busca una danza colectiva, lo comunitario, y claro, y en paralelo mi trabajo como directora de la Red de Trabajadoras de la Arte y todo eso siempre ha sido el sentir comunitario como una cosa base de relacionarse. Para mí siempre ha sido el trabajo asociativo entre pares y entre no pares súper necesario. Creo que todos los proyectos que he levantado han sido colectivos. Nunca los pienso tan sola. Tal vez este set, que sí puedo hacerlo sola en lugares, ha sido lo más individualista que puedo haber hecho. Pero todo lo otro siempre han sido proyectos con un enfoque social,
comunitario, feminista, de trabajo en red, y eso lo aprendí también del ver experiencias afuera, sobre todo en Latinoamérica, en Brasil, en Uruguay, en donde el sentir comunitario está mucho más arraigado, hay conversaciones mucho más profundas, y siento que lo bueno del estallido social es que nos ha hecho volver a vernos, a saludar al vecino, a juntarnos, a salir a protestar juntos, y empezar a hablar de otros temas a los que ahora se están hablando y no se estaban hablando antes. Y eso es un poco como la reflexión y también el análisis que hago yo de mi trabajo anterior, en que siempre fui como la que hacía los proyectos políticos, artísticos, los proyectos sociales, y siempre los que habíamos estado trabajando desde ese lado, habíamos siempre estado vistos como en otro arte, no podría decir de segunda categoría o ahí, pero como que existía una burbuja de lo que era el arte, y bueno, sigue existiéndolo, de lo que es el arte y cuál es su finalidad, que no es solamente estética, sino que tiene que ver con un pensamiento crítico, de transformación personal y colectiva, Sí, no lo digo, sí. porque hay distintos procesos. Entonces creo que ahora se está pensando el arte de otra forma. Entonces Sí. siento que ese es también el sentir comunitario, lo que me hablas, y tú, y de la colectividad, que creo que es la base como de trabajar. Y una cosa que hablabas también, esta cosa como invisible, al momento de pensar en los registros de los discursos, un poco para pensar de dónde viene, ¿descubriste en algún momento algunos registros perdidos de estos discursos de mujeres o se perdieron definitivamente? No encontré los que quería buscar. De hecho, bueno, tampoco tuve el tiempo de ir a la Biblioteca Nacional, Ya. ver si existían o no existían, pero así a simple vista no están, No están están. perdidos. Por ejemplo, de las primeras feministas chilenas no hay registro de audio, sí hay algunos escritos y fotografías, pero no están los audios de esas manifestaciones o de esos grandes discursos, no están. Y tampoco en Latinoamérica hay mucho. De hecho, para el registro zapatista que coloco acá, también me costó mucho encontrar registros de buena calidad también. Sobre todo de la zapatista, que el recurso habían unas cosas de hecho la tuve que trabajar harto para que no se escuchara tan mal, pero también hay un problema ahí, que no se está haciendo ese registro, sobre todo desde el discurso político, Sí. de colectividad, de todo eso. Entonces, es un trabajo que quiero hacer como mucho más detenido, en algún momento de mi vida, de empezar a registrar todas esas mujeres y hombres también que están haciendo trabajo súper importante y que no están quedando sus registros. Ahora Sí. igual es más fácil porque hay más... Exacto, más pero justamente para allá iba, porque al final, al no haber registro, no existió. Eso es lo terrible, y ahora no hay que cometer ese error, porque justamente están apareciendo las comunidades como protagonistas y no estos líderes únicos como imagen, sino comunidad. El registro es súper importante, porque quedan los discursos. Entonces, por eso te preguntaba eso, y justamente tú estás diciendo, tengo que empezar a registrar. Claro, Por- ya empecé algunas cosas, sobre todo de discursos de los pueblos, del pueblo mapuche, que es como con los que, de los pueblos originarios, con el más cercano con el que he podido trabajar y con quien siento una afinidad súper grande desde la cosmovisión de vida que ellos tienen. Entonces a esas personas, a Lorenza Yapán, Sofía Painiqueo, con quien también trabajo en otro proyecto, a ellas les he podido hacer mucho registro. Bueno, además ellos es cultura oral, ellos no escriben. Claro, lo y suyo también he es ido oral. me han recibido en varias ceremonias de ellos, muy íntimas, entonces igual me siento como escogida un poco de poder grabar audios, tengo muchas ceremonias grabadas y otros actos políticos, entonces también en algún momento quiero hacer algún trabajo con eso, o tal vez hay una conspiración en la Tierra, termina durando 1 hora y no 30 minutos, porque partió durando 15 y ahora siempre va como evolucionando, porque también tiene que ser contingente. Es como una obra que yo creo que no no podría decir que es una obra finalizada, no lo es. Entonces, como que va siempre como integrando las cosas que van ocurriendo en el mundo, como que voy recibiendo información de también otras ambientalistas que han ido matando, o sea, lamentablemente como que está ocurriendo algo súper grave, entonces creo, lamentablemente nunca voy a poder terminar nada porque está ocurriendo mucho desastre mundial, sobre todo en el tema del medio ambiente y los pueblos originarios, entonces para mí es una obra que está en constante búsqueda. Ahora, claro, es un poco
bueno en cierto sentido, porque vais siempre agregando, lamentablemente el contexto político lo hace malo, pero en términos de la obra, es una obra continua y viva, digamos. Y que por la naturaleza humana no se ve fin, finalmente. Esperamos que haya fin, pero no hay. No, está difícil. Ahora, tú hablabas de estos vínculos con el Gualmapu o con las comunidades mapuche, o con los mapuches. Ahora, eso ha permeado, evidentemente, esta obra, y ha permeado tu obra y tu forma de concebir tu obra, no solamente artística, sino que musical. ¿Podemos irnos hacia atrás? ¿Desde dónde viene esa raya por la música, o sea, beta musical o ruidística? ¿De dónde parte? ¿Hay algún punto de quiebre o de repente te viste en esta obra y dijiste, ¿sabéis qué? Ya, voy a hacerlo. ¿Cómo se gesta eso? Yo creo que viene desde la danza. Hice danza desde niña, de los 7 años, estuve en el municipal hasta los 14, después hice danza contemporánea muchos años, hasta los 26. Entonces la danza siempre para mí fue como algo muy orgánico en mi corporalidad. Entonces creo que los conceptos musicales parten desde la danza, desde el ritmo, la melodía. Lo incorporo, es muy corporal. De hecho, como que cuando hago música es lo que voy sintiendo, desde el cuerpo primero, más que mental. O tal vez las dos cosas juntas, no sabría decir, pero viene de la danza. Eso es como lo primero. Y claro, y la música, la mitad de mi vida he trabajado en el medio de la música, desde los 20 años más o menos, que hice los primeros festivales de cine y música. Y claro, después me puse a estudiar cine, trabajé también muchos años en cine, esa es mi profesión. Y también pues, todo el tiempo veía el cine, pero desde un punto de vista del sonido y de la música. Trabajé un tiempo en algún estudio de sonido, donde se hacían foley y esas cosas, entonces también empecé a recibir mucha información desde el área del sonido. Como la imagen no era solo, el cine no era solo imagen, sino que era la mitad sonido, entonces empecé siempre, de hecho creo que esta hora, a veces cuando me pregunten qué es como súper difícil porque es como súper orgánico lo que salió, pero se podría decir que está ligado a la música incidental, que podría fácilmente estar acompañada con imágenes. De hecho, se pensó así también en un momento. Y tiene un relato también. Y tiene un relato cinematográfico, se podría decir, porque hay un guión. Claro. O sea, cuando empecé a unir las piezas, yo sabía que quería partir por esto, diciendo tales cosas y terminar diciendo en el clima que termina, que aquí no lo pudieron escuchar porque es parte del final de la obra. Pero claro, lo pensé como un guión, porque es mi formación, ¿cachai? Como del cine. Entonces viene desde ahí y después me empecé a involucrar en la música con muchos músicos como de otras generaciones, no voy a decir viejos, pero mayores que yo. Yo tengo 40, pero ellos... Estoy pensando quiénes son, estoy pensando. Entonces ahí también fue súper rico porque como que también recibí otra información, también un tiempo estuve en estudio y una sala de ensayo, entonces ahí también me acerqué mucho a la producción musical, a la ingeniería en sonido, como a entender cómo se grababa, todos los efectos que tú podías trabajar, como que tengo una mezcla desde el sonido de la música y el audiovisual. Es como que por ahí se podría decir que son mi inicio. Y claro, en algún momento de haber tenido una banda cuando tenía mi sala de ensayo media agogó y yo tocaba el bajo. Pero era un espacio muy íntimo. ¿Multi-instrumentalista también? No, pero el bajo lo toco así muy... Pero igual hay que agarrarlo. Claro. Oye, no sé si estoy interrumpiendo, pero sí. Me parece interesante igual lo que yo interpreto como un vínculo entre la danza, la musicalidad y el mundo mapuche. Ahí hay algo interesante porque tiendo a pensar en lo poco que conozco en el mundo mapuche, la música no es divisible de la danza. Por lo general están unidas. ¿Tú veis un vínculo ahí que fue lo que te agarró o es más orgánico y otra cosa? Y también el tema de la voz, ¿no? Bueno, es súper importante. Y cuerpo, claro. Sí, igual cuando partí no pensé como lo mapuche se dio por mi relación con la Lorenza Yapam.
ella empezó a participar de los encuentros que hacíamos nosotras y empezamos a hacer acciones, intervenciones, y yo empecé a grabar esos audios. Así parte la relación, pero la música no partió desde una como de una concepción de lo mapuche, sino que justo en ese momento conocí a la Lorenza y ahí se entrelazó todo y ahí le invité a grabar. De hecho hay partes, pasajes de la música que tampoco se escucharon hoy, pero que la Lorenza grabamos cosas específicas, cosas que queríamos decir en Mapudungú, sobre las mujeres, sobre el rito, sobre la danza. Y claro, la obra también cuando la pensé era con danza, pero tampoco quise pasar a llevar a la comunidad mapuche porque soy una desconocedora de sus ritos. Entonces no me podría decir que es algo mapuche, porque no lo es, solo que está la Lorenza en la obra porque ella participa y es una otra creadora más con algunos de sus cánticos que hay. Y ahí los cánticos que yo empecé a ocupar, algunos son como muy intuitivos, como de lo ritual, se podría decir, como más tribal, y hay algunos otros cantos que me enseñó Lorenza, que son el afafán, el cuecue, que es un canto que invoca a los pajaritos y al agua, con el que terminé. Entonces eso me lo enseñó ella. Si yo no lo hubiese conocido a ella, nunca hubiese llegado a esas dos melodías de cantos, porque ella me explicó el significado que tenía y cómo lo podía usar y en qué momento. Eso y ahí nomás lo uso. Entonces claro, como que también hay un... La pregunta no iba como al inicio o cómo te enganchaste, sino que si tú veis un vínculo en lo que te enganchó con el mundo mapuche. Ah, sí. ¿Cachai? Como para no hacer esa, ¿cómo se llama? Como apropiación cultural, sino que rendirle un homenaje finalmente. Sí, bueno, obviamente porque la obra igual habla de la cosmovisión de la madre tierra, o la cosmovisión que tienen los pueblos originarios con el respeto y la defensa a la madre tierra, que es algo que hemos perdido al vivir en una ciudad, sobre todo. Entonces, claro, obviamente que sí, la obra es un homenaje a la tierra y también a la lucha que hay para defender la tierra. Es como que están esos dos lados, porque tal vez hoy día escucharon mucho más la denuncia, pero todo el pasaje final es un homenaje al agua, a los pajaritos, al bosque, al viento. Y ahí es con el canto que finalizamos con la Lorenza y ella tomándose más el protagonismo, también desde los afafán que hacemos, incentivamos al público. Entonces, sí, obviamente que todo el rato yo aprendo de ellos y trato de ser lo más respetuosa también, como para no apropiarme de algo que es netamente de ellos y que solo ellos lo podrían decir mejor, pero lo hago con el respeto de que la Lorenza me enseña y también me incentivó a que los cantara, porque yo al principio no los iba a contar y los iba a tener solo en registro y los iba a lanzar. Al final decidimos y yo también los canto. Y en momentos los cantamos juntas, en vivo. Entonces eso también es como pero es algo que se dio por esta sinergia. Yo creo que si no hubiese trabajado con ella, la obra no tendría un elemento mapuche tan fuerte. Es solo porque está ella. No cabe duda que de alguna manera, no digo esto viene de antes del trabajo, pero en el fondo no cabe duda que el estallido social abre también un tipo de conciencia distinto. Y de alguna manera, por eso te preguntaba por la comunidad, también en la misma línea de lo que te decía Francisco, respecto como a este sincretismo, a este encuentro entre culturas que son distintas, pero son parte de un mismo territorio y que buscan un tipo de comunidad distinta. Yo vengo llegando de Curepto, de la 7ª región, estuve con un grupo de mujeres que se llama la Unión de las Danzas. Mi mujer es bailarina, entonces trabajo con ella también, y también ellas están construyendo un tipo de comunidad distinta con localidades. Cómo la danza se vincula con el sonido, con las comunidades, sus ritos, sus ritualidades, sus formas de armar comunidad. Entonces, todo lo que tú me estás relatando me hace mucho sentido y me llega al corazón directamente porque participé de ese núcleo humano recién. Vengo llegando de allá, de Curepto, así que un saludo también a la gente de Curepto, lo pasamos muy, muy bien. Pero hay una cuestión ahí y me gustaría cambiar un poco, salir un poco de ese tema, pero ya lo dijiste, ¿no? Porque encuentro súper interesante esto que dijiste es un mundo que vincula la sensibilidad de mi cuerpo, cuando hablaste de la danza, con el tema de las estructuras, etcétera.
el ritmo, las melodías, ahí está ese sincretismo, está esa búsqueda que es súper bonita. Pero me interesa hablar un poquito como del frente musical, de las gestoras en red, ¿no? Tú dijiste que esta cultura, digamos, mapuche, llegaba a sus encuentros, esos encuentros que hacíamos nosotras. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de esa red? Bueno, nosotros somos una red internacional de trabajadoras de las artes, de todas las disciplinas y de toda la cadena de la creación y producción artística. Estamos trabajando hace 5 años o más, primero empezamos a generar encuentros en distintas ciudades de Chile, ya hemos estado en 8 regiones, ahora vamos a hacer el 10º encuentro nacional en Chile, en el Maule, en el lago Bichuquén, un encuentro más místico, más tierra, nos vamos a quedar ahí 2 días, también un poco tratando de salirnos de la ciudad y encontrarnos desde otro aspecto también. Las que trabajamos en el sector creo que van a haber reflexiones mucho más power y potentes, y vamos a hacer muchos conciertos también al amanecer. Ahí nos vamos a ir en un aquelarre, literalmente. Claro. Y claro, también hemos hecho varios encuentros. Bueno, en Chile hicimos el primer internacional en 2017, en el GAM y en el Infante 1215. ¿El nombre del encuentro? Se llama Gestoras Encuentro Internacional de Trabajadoras de las Culturas y las Artes. Ahora, el 2019, en mayo, hicimos el segundo internacional en Montevideo, y ahí se estrenó Hay una conspiración en la Tierra, en Montevideo. Y ahí en Montevideo resultó algo súper lindo, porque trabajamos con un equipo de performance, principalmente de Montevideo, donde una compañera ya armó como el equipo, yo mandé la música y ellas empezaron a trabajar con mi música. Ahí también se sumó la Sandra Ulloa de Magallanes, a hacer las visuales, y otras compañeras de otros países más en la performance. Entonces, ha sido una red que busca primero poder generar una agenda de acciones colectivas, de activismo cultural para el mejoramiento del sector artístico con enfoque género, y también poder identificar cuál es la situación actual que tenemos las trabajadoras del arte en lo económico, en lo laboral y en lo social. Hemos hecho también encuentros específicos de trabajadoras de la música. El 2018 hicimos 2 y ahora este año vamos a hacer 3. Uno en Santiago, en el centro de España, en Casa de Salud en Concepción, en Antofagasta. Y así, es una red bien orgánica, y en donde el año pasado también levantamos la primera encuesta nacional para las trabajadoras del arte para identificar estos factores. Ahora estamos como en la etapa final de la investigación, entonces para tener el dato duro, cuál es el estado real porque claro, nosotros hemos hecho muchos encuentros desde el año 2016 más o menos, y ya sabemos desde del compartir, del decir, cuál es nuestro estado, cuáles son nuestras problemáticas, los problemas que pasan las mujeres que son mamás, cómo se reincorporan a lo laboral, el trabajar en negro, ¿cierto? Sí. Hay muchos problemas que vivimos, que sabemos, pero necesitamos el dato para poder hacer incidencia en las políticas públicas en torno a cultura, trabajo y género. Entonces estamos en esa etapa, pero también por otro lado, desde un feminismo más del repensarnos, no estar esperando al Estado, que siempre más que lo que te da te quita. Entonces nosotras tratamos de generar una propuesta de una economía colaborativa de trabajo en red desde un punto de vista feminista, y así nos desenvolvemos desde los proyectos, cómo nos asociamos, cómo trabajamos. Ahora vamos a lanzar una plataforma de una bolsa de trabajo, una plataforma web, unos festivales itinerantes, una escuela. Entonces el proyecto ha tomado algo muy grande. En otros países existe Gestora en Red en Uruguay, en Brasil, en Honduras, en Colombia. Entonces es una red bien orgánica y dinámica, y que lo que busca también es generar lazo entre nosotros, y que nos empezamos a generar proyectos, trabajo, economía solidaria, y así va, siempre va mutando. Todos los años tenemos más proyectos, más cosas. Así que ¿Y ese estudio está...? Lo vamos a lanzar ahora, yo creo que a finales del primer semestre, porque ahora pasamos a la etapa de los focus group. Entonces estamos como los focus group, y ahí vamos a poder tener el dato.
el dato ¿Y eso está duro. financiado? Sí, eso fue un fondo de investigación del Fondar. ¿Ya? Para poder levantar esta encuesta y esta investigación. Entonces estamos trabajando con antropólogos, investigadores y todo eso, algo que nosotros no manejamos. Así que igual es bueno porque va a servir no solo a nuestra red, sino que a todos los gremios, a todos los sectores, a todos los colectivos, porque es el dato que nadie tiene y de qué forma puedes ocupar esta información en beneficio de todos los colectivos que existen en Chile y también en Latinoamérica, porque no existe ni siquiera una investigación a nivel latinoamericano. Entonces igual vamos a marcar como un precedente en términos de la información que se va a levantar, y en Brasil estamos preparando la encuesta también nacional en Brasil también. Entonces todos estos proyectos se empiezan después a desplegar en otros territorios y en otras ciudades acá también. Enhorabuena. Sí. Sí. Y lo último para eso, la metodología que usaron para esa investigación, ¿solo focus group? No, es una o encuesta. una Primero encuesta? fue una ¿Ya? encuesta nacional, se envió a todas las personas, la gente la pudo responder de manera online, y después viene el focus group. Ya. Eso va a ser como lo cuantitativo, se podría decir, y un poco cualitativo, pero nosotras vamos a lanzar un libro ahora, en abril, que es nuestra primera como edición y que es un resumen cualitativo, como de las reflexiones que hemos tenido estos años de encuentros, desde los encuentros nacionales, los encuentros de trabajar la música, los encuentros internacionales. Se ha hablado mucho y nosotras lo sistematizamos. Ya. Fue un proceso Sí. largo y engorroso que tratamos de sintetizar. Entonces hay muchas voces de muchas mujeres en esa publicación, y ahí también va a haber un documento muy relevante en términos de algunos acuerdos y algunos manifiestos que pudimos recolectar. Por de todas maneras, haznos saber para hacerlo público acá y también difundirlo Sí, vamos cuando a hacer un aparezca. lanzamiento, así que ahí la invitamos. Obvio. Oye, leyendo el material, observando los videos, participando del estallido social de distintas formas, en distintas plataformas, me encontré con una definición que ustedes mismas criticaron de Rizoma Alzada como una banda punk. Yo creo que eso es una forma de buscar cómo categorizar. Nos categorizaron en ese medio, Exactamente, pero me encantaría que habláramos un poquito de Rizoma Alzada. Cuéntanos un poco cómo se gestó. Yo sé que la gestación fue súper así como ¡pup! De repente, y que hablemos un poco cómo se ha ido dando ese proyecto de tres buenas amigas y mujeres, ¿no es cierto?, que están trabajando full en el movimiento social. Al principio queríamos pasar piola, que nadie supiera que éramos nosotras, pero igual todos como que se enteraron. Entonces en la entrevista no damos nuestros nombres, pero bueno. Fue... Queríamos ser como las Pussy Riot, pero no resultó, pero bueno, no importa. Bueno, fue súper orgánico. Bueno, con las compañeras trabajamos asociadas a nuestros colectivos, el FENFES, la Carola es del FENFES, fundadora del FENFES, y Tarayaxa, bueno, sorry chiquillas, las nombré, pero ya no estamos incógnitas. Pero estábamos juntas, porque también estamos ahora en este proyecto este año asociadas, trabajando. Vamos a estar todo el año trabajando igual, formalmente, se podría decir. Y cuando ocurrió el estallido, las chiquillas llegaron a mi casa, porque yo vivo al lado de Plaza Italia, y todos han llegado a mi casa, y de mi casa hemos hecho todas las confabulaciones de ahí, hemos salido a hacer acciones, obras, hemos preparado. Mi casa fue un centro operativo. No, mentira. No. No lleguen, por favor. Ya, bueno. La cuestión Han es pasado que por fuera. las chiquillas llegaron arrancando a refugiarse a mi casa. Nos quedamos ahí, una cerveza, respiremos, la lagrimógena, y empezamos a hacer un poco como una reflexión de lo romántico que estaban siendo los músicos y las músicas para el estallido social. Como sin desmerecer. Yo solo lo digo que a nosotras nos hacía un ruido de que se estaban cercenando los ojos, violentando, violadas, asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, y estaba todo muy romántico musicalmente hablando o activamente de los artistas. Entonces nosotras teníamos rabia, dolor, frustración, y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que salir a tocar. Fue así. Le dije, chiquillas, juntémonos mañana a ensayar
y hacemos unos temas y salimos. Y se nos ocurrió el formato porque para mí el megáfono es mi instrumento. No hemos hablado del megáfono. Sí, para mí es un instrumento que lo llevo a todos lados, desde mi activismo para dar instrucciones, decir discurso, y desde la música lo empecé a usar en todos mis proyectos. Entonces, en todos mis proyectos está el megáfono. De hecho, es como mi mejor amigo y los viernes él lo sabe, porque es viernes. Entonces, on fire. Claro. El viernes él está preparado para salir. Entonces, dijimos ya el formato, la Carola es guitarrista, la Yaxa es baterista, y yo soy buena para el discurso y para la letra y todo eso. Entonces, juntémonos y así lo hicimos. Muy orgánico, nos juntamos. Algunas cosas las tomé de ahí, Una conspiración en la Tierra. De hecho, el Despierta Humanidad ya no hay tiempo, que el primer tema que hicimos es una adaptación de letras mías con discursos de Berta Cáceres. Y esa fue la primera canción que nos salió de una. Vamos al río, y salió la canción. Y después, las otras canciones, una propuso la Yaxa que hiciéramos una reversión de Viva la Revolution, hicimos una nueva letra, después tomamos algunos textos de Rebecca Lane, de una canción que se llama Reina del Caos, la reversionamos también a tono rockero, punk, como nos dicen algunos. Y ahora también tenemos una canción nueva que también habla del movimiento zapatista, entonces también tomo algunas partes del discurso que ustedes escucharon de la zapatista, también está ahí en la calle, que sentíamos que era súper relevante también dar una arenga o una contención a las mujeres, también desde lo que ellas va relatando ahí. Entonces nos juntamos un día y al otro día salimos. O sea, nos juntamos 2 horas, salieron 3 canciones, y el otro día, en vez de juntarnos de nuevo a ensayar, le dije, ¿sabéis qué? Ensayemos en la calle. Nos fuimos a la calle y y ahí fue. Con el vestuario, ¿no? También, ¿no? Es que yo tenía ese overall, porque lo ocupo normalmente para hacer acciones de calle. Entonces me puse la antiparra que teníamos, porque hay que andar con antiparra. Entonces no era... Y las compas se pusieron unos gorros, que son para proteger si nos llega una molotov, una lagrimógena o algo. Entonces, realmente el vestuario es la característica de cómo andábamos en la calle, más bien. No fue muy pensado, pero después nos dimos cuenta que sí estaba pensado cuando empiezan otras personas a leer lo que nosotros hicimos, pero lo que hicimos fue más bien no muy pensado, sino que teníamos que salir a denunciar desde la música y desde un tono más directo, porque igual nuestras letras son bien políticas y bien anarquistas, desde una posición de decir que hay otras alternativas y criticar de una forma más dura. Ahí está como un poco lo que yo decía antes, estaban todos muy románticos. Entonces tal vez falta en las propuestas, que ni siquiera la veo de muchos colectivos, de articulaciones más políticas, otra alternativa al sistema, porque se está tratando de hacer algo bajo la estructura capitalista y patriarcal. Pero nosotros lo que queremos es abolirlo todo. Entonces, a partir de eso son las letras. Es como, primero una arenga, porque igual es como que nosotras llegamos a la calle y la gente se prende. Como, o sea, un día salimos de noche y nos prendían fuego. Una persona empezó a rayar Viva la Revolution mientras nosotras cantamos la canción en el piso con spray. Otros nos iluminaban. Entonces, somos como que nuestra misión en la calle tiene que ver con inyectar energía, decir las cosas más directo de lo que se está diciendo, y con un pensamiento de que también hay otras alternativas, como que no nos podemos quedar como esperando soluciones bajo esta estructura que nos hace mal. Pero como un sentido de urgencia finalmente. Oye, ya estamos pasadísimos en el tiempo. Yo quería que nos contarais sobre la convocatoria del domingo y sobre lo que se viene de aquí en adelante, porque son varias fechas. Y después Andrés que nos presente el libro como siempre. Ya. La convocatoria de... es que claro, ahora vamos a estar para el 8M en el rito inaugural de la marcha en Plaza de la Dignidad. Bien. Sí, ahí vamos a hacer la arenga. Entonces, desde este domingo, 1 de marzo, a las 12 horas, nos vamos a juntar en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Salón Blanco, para el primer ensayo. Es una convocatoria abierta a todas las que quieran participar, mujeres y disidencias, que quieran participar de esta performance. Que se sumen, así que estamos súper contentas también de poder estar ahí dando un rito en ese espacio. Ojalá salga todo bien, porque es bien complejo el panorama de la marcha este año.
Entonces estamos haciendo esa convocatoria. Nos pueden escribir a redtrabajadoradelasartes@gmail.com y ahí les mandamos toda la info de los otros ensayos. Son 3 ensayos, entonces la idea es que puedan ir a todos, porque igual hay coreografías que hay que aprender. 1, 4 y el 7. 1, 4 y 7 allá en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y Andrés. Chiquillas, chiquillas, súmense, escriban, participen de estas actividades que son fundamentales para esta transformación que estamos buscando. Oye, a propósito de esto mismo, el giro de lo político a lo antropológico, porque en realidad como que hay una idea más antropológica de la comunidad, agradeciéndote Rosa por haber estado acá, lo relata muy bien este libro de Alberto Mayol, que quiero recomendar, de todas maneras que lo adquieran y lo lean, lo estoy leyendo en mis vacaciones, Big Bang, Estallido Social 2019, Modelo derrumbado, Sociedad rota, Política inútil. Así que ese giro a lo antropológico vale la pena pensarlo a raíz también de lo que nos contaba Rosa Angelini. Lo sacó como en un mes. Lo sacó, no, en un año de investigación, pero terminó de escribirlo en un mes. Rosa, muchas gracias, bienvenida a Voltajes Aleatorios. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana en otro programa. Nos vemos, chicos. YouTube, suscríbanse y posiblemente ya les avisamos cuando subimos este programa. Nos vemos. Chao. Gracias.